¿Qué pasaría si todo lo que pensabas conocer sobre tu propia familia se desvaneciera en cuestión de segundos, derrumbándose como un castillo de naipes? Esa fue la cruel verdad que golpeó a Kiko Rivera cuando, casi por accidente, encontró una carta que no solo le abrió los ojos, sino que transformó para siempre la historia que creía suya. «La carta existe y cambia absolutamente todo», dijo Kiko con una voz cargada de una emoción profunda, una emoción que parecía brotar desde las profundidades más recónditas de su alma. Sus manos, temblorosas y frías, apenas podían sostener el papel que parecía arder con una intensidad invisible, consumiéndose lentamente en sus dedos, como si las llamas de la verdad se manifestaran en aquel documento. No era un simple papel cualquiera, era el testimonio definitivo, la prueba tangible que confirmaba todas esas sospechas y miedos que había guardado en silencio durante años. Una revelación que quebrantaba la narrativa familiar que hasta entonces había sido para él una letanía constante, repetida sin cesar durante décadas, pero que ahora se mostraba como una fachada adulterada, incompleta y manipulada. El aire en la habitación parecía haberse vuelto denso, casi irrespirable, con una luz mortecina que se colaba tímidamente a través de los visillos polvorientos de la vieja residencia en Cantora, iluminando reverentemente aquel papel envejecido, amarillento y frágil. Kiko no derramó lágrimas, no porque no quisiera, sino porque el impacto de la revelación lo había dejado vacío, como si su alma se hubiera secado al leer aquellas palabras que desmantelaban toda su historia personal. La carta llevaba la firma inequívoca de su padre, Francisco Rivera Paquirri. No había duda alguna, la caligrafía, el estilo, la intención expresada eran inconfundibles. Pero lo más desconcertante era que aquel documento había permanecido oculto durante casi 40 años, enterrado en el silencio de la casa familiar. Durante mucho tiempo, le habían repetido que su padre había dejado todo claro, que no había secretos, que Kiko no estaba incluido en ciertos planes porque era demasiado joven, que no existían asuntos pendientes y que debía aceptar la realidad tal como se le había presentado. Él, en su inocencia y confianza, creyó esas palabras porque nadie le había mostrado otra cosa, porque le aseguraron que era lo mejor para él. Sin embargo, ahora tenía en sus manos la evidencia inapelable de que alguien había decidido ocultarle la verdad de manera intencionada, con un propósito oscuro y calculado. Aquella carta apareció sin que la buscara, en una tarde sofocante y silenciosa en la antigua residencia de Cantora, donde el tiempo parecía haberse detenido y el eco del pasado resonaba en cada rincón vacío. Kiko, solo y envuelto en una inquietud profunda que no lograba disipar, deambuló por los corredores polvorientos como un alma errante, revisando habitaciones que ya no sentía como propias. Finalmente, llegó al sótano, un lugar que siempre le había causado escalofríos, impregnado de una energía distinta, casi palpable, y que desde pequeño le ponía la piel de gallina. Allí abajo, entre cajas viejas, muebles cubiertos por años de polvo y maletas abandonadas, sus ojos se posaron en una caja de madera con herrajes oxidados, oculta en un rincón oscuro, como si alguien hubiera querido hacerla desaparecer sin destruirla. Con esfuerzo, la abrió y descubrió un conjunto de documentos y objetos personales, hasta que su mirada se fijó en una carpeta roja, sin título ni etiquetas. A simple vista parecía ordinaria, pero al tacto supo que contenía algo valioso, algo crucial. Al desplegarla, encontró varias hojas, unas manuscritas y otras mecanografiadas, y entre ellas una carta fechada y firmada por su propio padre, un texto claro y directo que hablaba de sus hijos, de sus esperanzas y deseos para ellos, y de cómo quería repartir su herencia. Lo más impactante era que en esa carta Kiko aparecía nombrado, reconocido y protegido, no como una mención casual, sino como un hijo que Paquirri había querido incluir de manera explícita en su legado. Aquel reconocimiento era la confirmación de que, a pesar de todo, su padre había pensado en él, pero que alguien había decidido borrarlo, relegándolo a la sombra y haciendo que creciera sintiéndose excluido. Sumido en una mezcla de agotamiento físico y emocional, Kiko se dejó caer en una silla, con la carta temblando en sus manos, leyéndola una y otra vez sin poder dejar de hacerlo, como si cada palabra fuera una pieza que rompía algo dentro de él. No era solo el contenido lo que le quebraba, sino la traición de saber que su exclusión había sido un acto deliberado, un borrón escrito en la sombra, una voluntad familiar que había silenciado su nombre. Si aquella carpeta hubiera sido abierta décadas atrás, quizás todo habría sido distinto. No habría crecido con esa sensación constante de ser un extraño en su propia casa, no habría tenido que construir su identidad en medio de un conflicto familiar silencioso y desgarrador. Ahora entendía los años de engaño, las miradas esquivas, los silencios forzados. Con aquella prueba en la mano, decidió que ya no podía callar más y marcó el número de su hermano Francisco, con la determinación firme de abrir una brecha en ese muro de secretos que los había protegido durante años. «Tenemos que hablar», dijo con voz clara,
consciente de que esa llamada desataría una confrontación inevitable y profunda, una guerra silenciosa dentro de un clan acostumbrado a blindar su verdad a cualquier costo. Francisco no contestó de inmediato, dejando a Kiko solo frente a la cruda realidad. Al otro lado del teléfono no solo estaba su hermano, sino toda una familia que se aferraba al silencio y a sus secretos con uñas y dientes. Kiko comprendió que al hacer pública la carta no solo estaba destruyendo una mentira, sino un entramado familiar diseñado para proteger intereses personales, sin importar el precio para la verdad y la justicia. La carta se volvió para él una carga insoportable, un peso que llevaba a todas partes, doblada cuidadosamente en el bolsillo interior de su chaqueta, tratada casi como un objeto sagrado. Dormía con ella junto a su almohada, se despertaba y la releía, como si necesitara convencer cada mañana a su mente de que lo que había descubierto no era una pesadilla, sino la verdad más cruda de su existencia. Mientras más profundizaba en su significado, más recuerdos inconexos emergían, gestos y comportamientos que antes no había podido entender tomaban ahora un nuevo sentido. Las evasivas miradas de su madre Isabel, su actitud protectora pero calculadora, comenzaron a revelar un propósito distinto, una intención no de protegerlo, sino de ocultarle una verdad devastadora. La tensión familiar se hizo insoportable, la confrontación se tornaba ya inevitable, no solo con su hermano, sino con todos aquellos que mantenían un pacto silencioso para preservar la apariencia y proteger secretos enterrados. Cada encuentro con ellos se volvió una carga pesada, llena de hipocresía y falsedad, y Kiko ya no podía fingir más. La confianza, esa moneda tan escasa en su entorno, se había evaporado. Se preguntaba constantemente quién más conocía la carta, quién había participado en el ocultamiento y quién simplemente había mirado para otro lado. El ambiente cambió a su alrededor, la forma en que lo saludaban, la reducción de llamadas y mensajes, la sensación de haber perturbado un equilibrio frágil y peligroso, todo indicaba que había encendido una chispa cuyo humo ya era visible, preparando el terreno para una explosión inevitable. En la imagen, su padre aparecía posando con una expresión firme, casi desafiante, una mirada que combinaba valentía, orgullo y la melancolía silenciosa de un hombre que sabía que el destino le tenía reservadas pruebas difíciles. Vestía su tradicional traje de luces, impecable y radiante, símbolo de una vida entregada a la pasión y al arte del toreo. Era una imagen que Kiko había visto miles de veces, pero que esta noche le parecía distinta, como si el retrato mismo le susurrara secretos que antes no había querido o sabido escuchar. Se quedó parado frente a la fotografía durante un largo rato, inmóvil, como suspendido en el tiempo. En silencio, sin palabras, le habló a su padre, como si el espíritu del torero pudiera escucharle desde aquella eternidad congelada en papel. Se preguntó en voz baja si acaso su padre había querido que, algún día, esa carta oculta saliera a la luz. Si había sido un gesto intencionado, un último acto de justicia para protegerlo desde las sombras, o si simplemente el destino había querido que la verdad llegara a sus manos mucho tiempo después. La incertidumbre y el dolor se mezclaban en su pecho, mientras una tristeza profunda lo atravesaba, una mezcla de pérdida, rabia y un anhelo insaciable por entender. A medida que la noche avanzaba, Kiko sintió que no podía seguir guardando aquel secreto solo para él. La carta no era solo un documento, era la clave para reconstruir su propia historia, para recuperar algo de sí mismo que había estado enterrado bajo capas de silencios y mentiras familiares. Al romper el alba, con el primer rayo de luz colándose tímidamente por las ventanas de Cantora, tomó una decisión definitiva. Sabía que ya no podía permitir que aquella verdad permaneciera oculta, relegada a un rincón oscuro y olvidado. No era solo un asunto privado, ni una herida que pudiera cerrar en soledad. Era su historia, su identidad, y tenía el derecho inalienable de compartirla con el mundo. Decidió hacer pública la carta. Con el corazón latiendo acelerado y la voz firme, encendió su cámara y grabó un vídeo en el que no solo anunciaba la existencia del documento, sino que explicaba con detalle cómo esa revelación podría cambiar por completo la percepción que la sociedad tenía sobre su familia, sobre el legado de su padre y sobre las verdades que durante años les habían ocultado a todos. Sus palabras eran claras, cargadas de una sinceridad que no admitía dudas ni medias tintas. No se trataba de buscar confrontación ni de provocar un escándalo, sino de reclamar justicia y transparencia. Cuando publicó el vídeo, la reacción fue inmediata y mucho más intensa de lo que esperaba. Su teléfono comenzó a vibrar sin cesar. Las notificaciones explotaban en la pantalla con mensajes que llegaban de todos los rincones. Periodistas deseosos de conocer más detalles, amigos que le mostraban apoyo incondicional, enemigos que no dudaban en atacarlo por lo que consideraban una traición, y desconocidos que simplemente querían expresar su asombro y conmoción ante aquella revelación. La avalancha de respuestas lo abrumó, pero también le confirmó que había tomado la decisión correcta.
No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una llamada que esperaba, pero no con la valentía que él había mostrado. Era Isabel, su madre. Su voz al otro lado de la línea no estaba llena de reproche cariñoso ni de preocupación maternal, sino de una dureza fría y cortante que dejó a Kiko sin aliento. «¿Qué has hecho?», preguntó con una mezcla de sorpresa y reproche velado, como si el hecho de desenterrar aquella verdad fuera un acto de traición hacia la familia. Kiko, con toda la calma y la resolución que pudo reunir, le respondió que solo había dicho la verdad, que ya no podía seguir aceptando el silencio impuesto. Pero Isabel se mantuvo inflexible, casi implacable, recordándole que había cosas que debían permanecer ocultas dentro de la familia, sin importar el costo. «A veces hay que mentir, o incluso borrar a alguien para proteger lo que somos», sentenció con frialdad, dejando claro que para ella, el control y la imagen familiar eran más importantes que cualquier verdad personal. En ese instante, Kiko sintió como la realidad se cerraba sobre él como una pesada losa, una prisión invisible de la que no podía escapar. La familia, el entorno que hasta entonces había considerado su refugio, se revelaba como un muro de secretos y silencios que estaban dispuestos a defender a cualquier precio, incluso a costa de su propia sangre. La soledad lo envolvió con una intensidad desgarradora, y por primera vez comprendió que aquello no era solo una lucha por la verdad, sino una batalla para preservar su identidad frente a un mundo que había tratado de negársela. Aquella noche, mientras el reloj avanzaba lentamente hacia las horas más profundas de la madrugada, Kiko se acostó en su cama sin poder conciliar el sueño. No era el miedo lo que lo mantenía despierto, ni tampoco el remordimiento, sino la sensación visceral de que algo en su interior estaba cambiando para siempre. Había roto una barrera invisible, había desafiado un pacto de silencio, y sabía que nada volvería a ser igual. En su mente, las palabras de la carta seguían resonando, y con cada latido sentía que estaba empezando un camino nuevo, incierto y lleno de desafíos, pero también de esperanza. Porque ahora, por fin, la verdad comenzaba a liberarlo. Por primera vez en su vida, Kiko experimentaba una sensación de libertad que nunca antes había conocido. Era como si una pesada carga que lo había oprimido desde la infancia se desvaneciera, aunque sabía perfectamente que su batalla estaba lejos de concluir. Al día siguiente, una carta llegó a su puerta, enviada desde Madrid y redactada por abogados. Aquel sobre, con un peso simbólico enorme, contenía documentos legales plagados de amenazas y términos jurídicos que buscaban acallar su voz y desacreditar su empeño por descubrir la verdad oculta tras años de silencio familiar. Sin embargo, Kiko decidió no responder con más cartas ni caer en provocaciones. Comprendía que la contienda ya no era una mera cuestión personal ni emocional, sino una lucha mucho más profunda que implicaba intereses políticos y sociales. Sabía que se encontraba en medio de una guerra que enfrentaba la verdad contra la imagen pública de su familia, un enfrentamiento donde cada paso que daba lo alejaba más de la falsa seguridad que la mentira le había otorgado durante tanto tiempo. Durante semanas optó por guardar silencio, sumido en una reflexión intensa, necesitando tiempo para ordenar sus ideas y prepararse para defenderse de las estrategias legales y las maniobras públicas que sus allegados desplegaban para detenerlo. Mientras tanto, el teléfono no dejaba de sonar. Periodistas ansiosos por una entrevista, programas de televisión y redes sociales debatían su estabilidad emocional y cuestionaban sus motivos, generando un ambiente hostil y cargado de tensión mediática. La situación se agravó cuando algunos miembros de su propia familia comenzaron a tomar parte en discusiones públicas, emitiendo opiniones sobre él sin siquiera haberlo escuchado directamente. Las calumnias y malentendidos se multiplicaron, buscando desgastarlo psicológicamente y sembrar dudas sobre su propio juicio. Sin embargo, Kiko halló en esas adversidades una fortaleza renovada, convencido de que la carta de su padre no era solo un papel más, sino una clave fundamental para acceder a una verdad largamente esperada y negada. Determinado a desentrañar los secretos más profundos de su linaje, comenzó a actuar en las sombras, indagando y reuniendo información, escuchando atentamente a quienes conocieron a su padre en sus días más íntimos. Un viejo amigo de Paquirri, apartado ya del mundo taurino, aceptó compartir con Kiko una grabación inédita. Una entrevista privada donde su padre expresaba el deseo de que su hijo no se viera obligado a cargar con los secretos que él mismo había guardado durante años. Ese testimonio fue el impulso que necesitaba para continuar adelante. Aquella noche, con la carta y la grabación en mano, Kiko se sentó en el salón de su hogar, lleno de una determinación profunda y silenciosa. Sabía que lo que buscaba no era venganza, sino la liberación tanto para su padre como para él mismo, para romper las cadenas que el pasado había impuesto sobre sus vidas. Se dedicó a revisar todos los documentos y materiales acumulados a lo largo del tiempo, consciente de que cada pieza formaba parte de un rompecabezas complejo que finalmente comenzaba a tomar forma.
Un paso decisivo fue la conversación con su madre, Isabel, quien, aunque desconocía muchos detalles, confirmó que la carta de su padre no era un acto aislado, sino el fruto de años de renuncias y temores que habían marcado a toda la familia. Le advirtió que su valentía tendría un precio alto y que estaría solo durante mucho tiempo, pero Kiko ya había tomado la firme decisión de no dar marcha atrás. Las semanas posteriores se caracterizaron por un silencio casi absoluto en su entorno más cercano. Ningún productor, colega ni periodista se atrevió a contactarlo. Varios incluso dejaron de seguirlo en redes sociales, como si su mutismo fuera contagioso y su determinación para hablar un agravio. Sin embargo, él no buscaba apoyo ni reconocimiento, sino simplemente evitar obstáculos que impidieran su avance. Encontró un aliado inesperado en María, una documentalista independiente que había trabajado con víctimas de familias cerradas y opacas. Juntos iniciaron un proceso de investigación discreto y minucioso, documentando las historias ocultas detrás de las impecables fachadas de familias influyentes. Las entrevistas se realizaban en la clandestinidad, sin cámaras, solo con grabaciones de audio y en encuentros nocturnos donde revisaban archivos y escuchaban testimonios de personas que habían atravesado situaciones similares. No fue un camino fácil. Muchos colaboradores colgaban el teléfono abruptamente, otros exigían anonimato y algunos simplemente no podían soportar el peso emocional que implicaba relatar su verdad. A pesar de todas las dificultades, Kiko persistió. Cada nuevo relato se convertía en un capítulo más de su historia, ayudándolo a reconstruir una narrativa dolorosa, pero indispensable para comprender la realidad oculta. Mientras tanto, la familia intensificaba sus ataques legales y mediáticos, enviando continuos comunicados y amenazas, manipulando la opinión pública a través de medios controlados para presentarlo como un traidor y un peligro para el legado familiar. Sin embargo, lejos de amedrentarse, estas presiones solo reforzaron su resolución. Ya no era aquel hijo que buscaba cariño y comprensión, sino un hombre dispuesto a buscar justicia y a cerrar heridas profundas que habían marcado su vida y la de su padre. La colaboración con María rindió frutos cuando finalmente completaron un documental que recopilaba todas las piezas de su historia. En una sesión emotiva, Kiko compartió su testimonio con total honestidad, hablando sin reservas sobre su relación con su padre, las mentiras y el sufrimiento que le habían causado. Ese momento fue para él una especie de catarsis, una liberación largamente esperada. Con el documental terminado y listo para su estreno, Kiko dedicó horas a revisar cada escena, asegurándose de que la verdad saliera a la luz sin manipulaciones ni adornos. Sabía que al hacer pública su historia no solo enfrentaría a su familia, sino que también abriría una puerta para que otros que habían sufrido en silencio encontraran la fuerza para hablar y sanar. El día de la presentación, nervioso, se sentó en la sala de proyección mientras las primeras imágenes comenzaban a desplegarse en la pantalla. La narrativa visual, cargada de emociones, mostraba fotografías antiguas, cartas olvidadas y grabaciones que revelaban secretos que parecían imposibles de haber permanecido ocultos tanto tiempo. Conforme avanzaba el documental, la atmósfera en la sala se tornaba cada vez más intensa. Las historias de silencios cómplices, verdades ocultas por miedo al que dirán y pactos inquebrantables que protegían intereses personales resonaban profundamente entre los asistentes. Kiko comprendió entonces que su experiencia no era única, sino el reflejo de muchas otras que habían padecido bajo circunstancias similares. Al concluir la proyección, las reacciones fueron inmediatas y abrumadoras. Las redes sociales se llenaron de un frenesí de opiniones, con miles de mensajes de apoyo y rechazo. Los medios de comunicación tradicionales se dividieron entre la crítica feroz y la verificación cuidadosa de hechos, mientras que se generaban debates públicos sobre el daño que el silencio puede causar y la necesidad imperiosa de la transparencia. La familia de Kiko respondió rápidamente con comunicados oficiales que negaban todas las acusaciones y calificaban el documental como un montaje malintencionado, diseñado para destruir su reputación. Pero Kiko ya no se detenía ante ataques ni calumnias. Su foco estaba puesto en la justicia y la verdad, no en ganar la aprobación o evitar el rechazo de otros. Lo que comenzó como una búsqueda íntima se había convertido en un movimiento mucho más grande, que inspiraba a otros a romper el silencio y compartir sus propias historias de dolor y resistencia. Así, Kiko se convirtió en un referente que promovía la verdad y la justicia, enfrentando estructuras poderosas que preferían mantener sus secretos enterrados. A pesar de los retos emocionales y las constantes amenazas legales y sociales, encontró fortaleza en las experiencias de quienes, como él, habían sufrido en silencio. Se formaron grupos de apoyo y surgieron iniciativas comunitarias que ofrecían un espacio seguro para que las personas pudieran expresar sus verdades sin temor a represalias. Con el tiempo, Kiko se consolidó no solo como un defensor de la verdad dentro de su propia familia,
sino también como una voz respetada y escuchada en la sociedad, representando a todos aquellos que habían vivido en la sombra del miedo y la indiferencia. Aunque las heridas seguían doliendo, la liberación que sentía por haber encarado la verdad era inmensa, permitiéndole finalmente mirar hacia el futuro con esperanza y convicción. En última instancia, Kiko comprendió que la verdad, por dolorosa que fuera, era la llave que lo liberaba de las cadenas del pasado. Había dejado de ser simplemente el hijo que buscaba respuestas para transformarse en un hombre que había encontrado su identidad a través de la honestidad y la valentía. Y en ese proceso de transformación descubrió la libertad que siempre había anhelado, permitiéndose cerrar los ojos y sentir, por primera vez en mucho tiempo, la paz profunda que solo la verdad revelada puede traer consigo.